¿Alguna vez has sentido que luchas por una causa justa, que entregas todo tu ser por un propósito que crees divino, solo para descubrir que la victoria tiene un sabor amargo, un sabor a ceniza? Imagina ser el libertador de tu pueblo, un hombre que ha visto la mano de Dios obrar milagros en el campo de batalla, y al volver a casa, encontrar a la misma gente por la que sangraste celebrando no a Dios, sino a los ídolos muertos que Él aborrece. Esta no es una historia de guerra contra ejércitos extranjeros, es la historia de una batalla mucho más profunda, la que se libra en el silencio, cuando el cielo parece de bronce y el corazón de un pueblo se ha vuelto de piedra. Hoy vamos a caminar junto a un juez de Israel, un hombre llamado Eliel de Galaad, cuya mayor prueba no fue enfrentar a los amonitas, sino descifrar el silencio de su propio Dios. Su viaje nos revela una verdad que resuena hasta nuestros días. A veces, la mayor revelación no llega con un trueno, sino en el susurro de las páginas de la historia. Y la verdadera libertad no se gana con la espada, sino con un corazón que finalmente comprende su propio patrón de autodestrucción. Quédate conmigo, porque lo que Eliel descubrió en su noche más oscura es una clave para romper los ciclos que nos aprisionan a ti y a mí. El polvo del camino aún se aferraba a sus sandalias y el eco de los gritos de victoria contra los amonitas todavía resonaba en sus oídos. Eliel, juez de Israel, volvía a Mizpa. Su cuerpo estaba cansado, marcado por cicatrices que contaban historias de la fidelidad de Dios en la batalla. Pero su espíritu anhelaba el descanso que solo se encuentra en un pueblo agradecido y vuelto a su Señor. Sin embargo, a medida que se acercaba a las colinas de Galaad, el sonido que llegaba a sus oídos no era el de los salmos de David, sino el de flautas y tambores que tocaban una melodía extraña, una melodía pagana. Sus ojos, acostumbrados a la estrategia militar, analizaron la escena, y lo que vio le heló el alma. El pueblo de Israel, el pueblo por el que acababa de arriesgarlo todo, danzaban alrededor de fogatas, pero también danzaban ante altares improvisados a Baal y a Astarte. Y en el centro de la celebración, una visión que era una daga en su corazón, un pequeño becerro de oro, una réplica grotesca del ídolo que había condenado a sus antepasados en el desierto. Daban gracias a los dioses de la fertilidad por la paz venidera, fusionando la victoria otorgada por Yahvé con los rituales de las naciones que Dios les había ordenado destruir. Eliel se detuvo. Los ancianos que lo habían apoyado en la guerra se acercaron para darle la bienvenida, pero él no podía apartar la vista de aquella escena de apostasía. El dolor que sintió no fue de ira, sino de una desolación abrumadora. Una crisis de propósito lo inundó. Cada vida perdida en la batalla, cada oración desesperada en la víspera del combate, cada promesa de Dios cumplida, ¿había sido en vano? La victoria militar no había sanado el alma de Israel, solo había abierto la puerta a una traición más profunda. Se preguntó si él era solo una pieza más en un ciclo sin fin y sin sentido. Sin decir una palabra, se apartó de las celebraciones, ignoró las felicitaciones y las miradas confusas. Caminó directamente a su tienda, se desplomó sobre una estera y rodeó con sus manos los pocos rollos sagrados que poseía, la historia de su pueblo. En el silencio de su tienda, mientras fuera la fiesta idólatra continuaba, Eliel comenzó a buscar una respuesta, no en el cielo sino en el pasado. Su verdadera batalla acababa de empezar. Para entender la profundidad de la herida de Eliel, debemos entender al hombre. No nació en una tribu poderosa como Judá o Efraín. Provenía de Galaad, una región fronteriza, un lugar acostumbrado a la amenaza constante, a vivir con la espada a un lado y el arado al otro. Su familia era humilde, no conocía los lujos de los príncipes, sino el trabajo duro de los pastores y agricultores. Esta perspectiva de siervo, no de gobernante, fue precisamente lo que hizo que su fe fuera genuina. En su juventud, había sido testigo de la opresión amonita. Había visto a su pueblo humillado, pagando tributos injustos, viviendo con miedo. Él no buscó el poder. Fue el poder, o más bien la necesidad desesperada de liderazgo, lo que lo encontró a él. Los ancianos, cansados de la debilidad y la corrupción, vieron en Eliel una sabiduría y una conexión con Dios que eran raras en aquellos días.
Antes de aceptar el llamado en la soledad de la noche, Eliel tuvo un sueño. Vio una vasija de barro, rota en 1000 pedazos. Pero entonces, unas manos invisibles comenzaron a juntar los fragmentos, restaurándola no a su forma original, sino a una nueva, más fuerte. Lo interpretó como una promesa. Dios usaría su debilidad para restaurar a un Israel roto. Esta promesa lo sostuvo cuando dejó su vida pacífica, cuando besó a su esposa Tamar y a sus 2 hijos para marchar a la guerra. Tamar, una mujer más perspicaz, siempre entendió que la carga de su esposo no era militar, sino espiritual. Ella veía más allá del héroe de guerra al hombre que luchaba en oración por el alma de su gente. Ahora, en la soledad de su tienda, aquella visión de la vasija rota lo atormentaba. ¿Era una promesa de restauración o una profecía de un ciclo eterno de ruptura? Quizás Israel estaba destinado a romperse una y otra vez, y él solo era el instrumento temporal para juntar los pedazos antes de la siguiente caída. Esa pregunta se clavó en su mente, tan dolorosa como cualquier lanza amonita. La crisis de Eliel no fue un solo momento de desilusión, fue un lento desmoronamiento, un abandono en 3 actos. Primero, intentó hablar con el pueblo. Con la paciencia de un pastor, les recordó las historias de Abraham, de Moisés, del pacto en el Sinaí. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Lo veían como el líder del pasado, el hombre de la guerra. Ahora querían prosperidad, la que los cultos paganos prometían de forma inmediata y sin las exigencias morales de Yahvé. Su mensaje fue ignorado. Luego, se dirigió a los ancianos, los mismos hombres que lo habían nombrado. Les suplicó que no hicieran alianzas con pueblos idólatras, pero ellos respondieron con el lenguaje del pragmatismo. La paz requiere sacrificios, Eliel, decían. Los tratados comerciales con Tiro y Sidón nos darán estabilidad. Consideraban su fe inquebrantable como un idealismo poco práctico, una reliquia de tiempos de guerra que no servía en tiempos de paz. Se sintió traicionado por aquellos en quienes había confiado. Finalmente, en su desesperación, Eliel se volvió a Dios. Ayunó, oró, clamó en la soledad de las colinas, buscando una señal, una palabra, la confirmación de su propósito. Pero el cielo permaneció en silencio. Un silencio de bronce, pesado, impenetrable. La ausencia de la voz de Dios era más aterradora que el grito de guerra de cualquier ejército. El punto de quiebre llegó durante la fiesta de la cosecha. En medio de la plaza, un sacerdote de Baal, envalentonado por el apoyo popular, lo desafió públicamente. Con una sonrisa burlona, le preguntó en voz alta para que todos oyeran: ¿Dónde está tu Dios ahora que la tierra nos da fruto, juez? Quizás tu Dios es bueno para la guerra, pero Baal es el Dios de la paz y la abundancia. Eliel miró a la multitud, esperando que alguien lo defendiera, que alguien defendiera el honor de Yahvé, pero solo encontró miradas evasivas, rostros que se volvían hacia otro lado. En ese instante, se sintió completamente solo, un profeta sin pueblo, un libertador de una nación que no deseaba ser libre, abandonado por todos y aparentemente abandonado por Dios. ¿Qué le quedaba? Solo esos viejos rollos de papiro y piel, y en ellos, en la tinta desvaída por el tiempo, estaba a punto de encontrar la respuesta más inesperada y transformadora de su vida. Noche tras noche, a la luz de una lámpara de aceite, Eliel se sumergió en los registros de su pueblo. Leyó sobre Otoniel, el primer juez, y la paz que trajo. Leyó sobre Débora y Barak, sobre la victoria milagrosa en el monte Tabor. Leyó sobre Gedeón, el hombre que derribó el altar de Baal y derrotó a los madianitas con solo 300 hombres. Leyó sobre Jefté, su propio paisano de Galaad. Leía no como un erudito, sino como un hombre desesperado que busca un patrón en el caos. Y entonces lo vio. La revelación no llegó como una voz del cielo, ni como la visita de un ángel. Fue un entendimiento profundo, doloroso y lúcido que surgió del estudio de la propia historia de Israel. Como un cartógrafo que traza un mapa, Eliel trazó un ciclo en los pergaminos, un patrón que se repetía con una precisión devastadora. Primero venía la paz y la prosperidad, y con ella el olvido. Israel se olvidaba de Dios y comenzaba a adorar a los ídolos de las naciones vecinas. Este era el primer paso, el pecado. Inevitablemente, a este pecado le seguía la opresión.
Dios permitía que un enemigo, ya fueran los moabitas, los cananeos o los amonitas, los subyugara. El pueblo perdía su libertad y su riqueza. Este era el segundo paso, la opresión. En su miseria, cuando ya no podían soportar más el yugo, el pueblo se acordaba de Dios. Clamaban a Él pidiendo ayuda, no siempre con arrepentimiento sincero, sino con la desesperación del que sufre. Este era el tercer paso, el clamor. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchaba. Levantaba a un libertador, un juez, como Otoniel, como Débora, como él mismo, y a través de ese juez les daba la victoria. Este era el cuarto paso, la liberación, y tras la liberación venía de nuevo un período de paz, y el ciclo volvía a empezar. Eliel se dio cuenta con una claridad que lo traspasó. El verdadero enemigo de Israel no eran los amonitas, nunca lo habían sido, tampoco los filisteos o los madianitas. El verdadero enemigo estaba dentro, en el corazón infiel y olvidadizo de su propio pueblo. Dios no buscaba victorias militares, buscaba un pueblo fiel. El ciclo no se rompería con otra guerra, con otra estrategia brillante. Solo podía romperse con un arrepentimiento genuino que naciera de la comprensión de su propia historia. Su desesperación se transformó en un propósito sobrio y claro. Su misión ya no era levantar una espada, sino sostener un espejo frente a Israel. La paz que ahora buscaba no era la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios en medio de un pueblo que finalmente recordara quién era y a quién pertenecía. Si esta búsqueda de patrones en 1900 en nuestra propia historia, si esta idea de que nuestros mayores enemigos a menudo residen dentro de nosotros resuena contigo, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete para que juntos sigamos explorando las verdades que no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que iluminan nuestro presente. Eliel no convocó a los capitanes de su ejército, no afiló su espada ni preparó carros de guerra. Su siguiente movimiento no fue militar, sino espiritual. Convocó a una asamblea solemne en Silo, el lugar donde el arca del pacto aún reposaba, el corazón espiritual de Israel, frente a los ancianos que lo habían llamado pragmático, frente a los representantes de las 12 tribus. Eliel no se levantó como un general victorioso, ni como un profeta acusador. Se levantó como un humilde narrador de historias. Desenrolló los viejos pergaminos, con una voz quebrada por la emoción, pero firme en su propósito, comenzó a contar la historia, su propia historia, la historia de sus padres y abuelos. Les recordó la esclavitud en Egipto y la liberación poderosa. Les habló del pacto en el Sinaí y luego, con paciencia, les mostró el ciclo que había descubierto. La historia de Otoniel y la paz de 40 años, seguida por la traición. La historia de Gedeón y la paz de 40 años, seguida por la idolatría de su propio hijo. Por primera vez, Israel no escuchaba una reprimenda furiosa, sino el eco de su propio pasado. Eliel no los acusaba, les mostraba el espejo de las Escrituras y en él vieron su propio rostro. El clímax de esta historia no fue una batalla, sino un sonido, el sonido del llanto, un clamor colectivo que brotó desde lo más profundo del corazón de la nación, al ver el patrón de su propia infidelidad, al comprender que ellos mismos eran los arquitectos de su propio sufrimiento, se quebrantaron. Eliel guió al pueblo en una oración de confesión. No pidieron ser liberados de un enemigo externo, sino del ciclo de su propia traición. La justicia de Dios en ese día fue silenciosa e interna. No hubo fuego del cielo, no hubo una plaga sobre sus enemigos. La justicia divina fue la ruptura del patrón. Con un entendimiento nuevo y una vergüenza sanadora, los propios israelitas, voluntariamente, regresaron a sus ciudades y derribaron los altares a Baal y los postes de Astarté. La paz que siguió fue diferente a todas las anteriores. No era la paz del agotamiento tras la guerra, sino una paz vigilante, consciente, basada en el recuerdo y el compromiso. Y Eliel, el juez, fue finalmente honrado, no como el caudillo que derrotó a los amonitas, sino como el sabio que les enseñó a mirar hacia adentro. La vasija rota de su sueño fue restaurada, no por la mano de un solo hombre, sino por las manos de todo un pueblo que aprendió que la verdadera victoria es recordar a Dios en tiempos de paz. El silencio de Dios
no era abandono, era una invitación a escuchar su voz en el lugar donde siempre había estado, en la historia de su fidelidad y en la advertencia de sus propias escrituras. Quizás en tu vida también existan ciclos que se repiten, ciclos de fracaso, de relaciones rotas, de promesas incumplidas. La historia de Eliel nos enseña que la respuesta no siempre está en clamar más fuerte, sino en escuchar con más atención la historia que Dios ya ha escrito y en tener el valor de ver nuestro propio reflejo en ella. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de luchar contra los enemigos de fuera y empezamos a confrontar, con la ayuda de Dios, al enemigo que llevamos dentro. ¿Alguna vez has sentido que luchas por una causa justa, que entregas todo tu ser por un propósito que crees divino, solo para descubrir que la victoria tiene un sabor amargo, un sabor a ceniza? Imagina ser el libertador de tu pueblo, un hombre que ha visto la mano de Dios obrar milagros en el campo de batalla y al volver a casa, encontrar a la misma gente por la que sangraste celebrando no a Dios, sino a los ídolos muertos que Él aborrece. Esta no es una historia de guerra contra ejércitos extranjeros. Es la historia de una batalla mucho más profunda, la que se libra en el silencio, cuando el cielo parece de bronce y el corazón de un pueblo se ha vuelto de piedra. Hoy vamos a caminar junto a un juez de Israel, un hombre llamado Eliel de Galaad, cuya mayor prueba no fue enfrentar a los amonitas, sino descifrar el silencio de su propio Dios. Su viaje nos revela una verdad que resuena hasta nuestros días. A veces, la mayor revelación no llega con un trueno, sino en el susurro de las páginas de la historia, y la verdadera libertad no se gana con la espada, sino con un corazón que finalmente comprende su propio patrón de autodestrucción. Quédate conmigo, porque lo que Eliel descubrió en su noche más oscura es una clave para romper los ciclos que nos aprisionan a ti y a mí. El polvo del camino aún se aferraba a sus sandalias, y el eco de los gritos de victoria contra los amonitas todavía resonaba en sus oídos. Eliel, juez de Israel, volvía a Mizpa. Su cuerpo estaba cansado, marcado por cicatrices que contaban historias de la fidelidad de Dios en la batalla, pero su espíritu anhelaba el descanso que solo se encuentra en un pueblo agradecido y vuelto a su Señor. Sin embargo, a medida que se acercaba a las colinas de Galaad, el sonido que llegaba a sus oídos no era el de los salmos de David, sino el de flautas y tambores que tocaban una melodía extraña, una melodía pagana. Sus ojos, acostumbrados a la estrategia militar, analizaron la escena, y lo que vio le heló el alma. El pueblo de Israel, el pueblo por el que acababa de arriesgarlo todo, danzaba. Danzaban alrededor de fogatas, pero también danzaban ante altares improvisados a Baal y a Astarte. Y en el centro de la celebración, una visión que era una daga en su corazón, un pequeño becerro de oro, una réplica grotesca del ídolo que había condenado a sus antepasados en el desierto. Daban gracias a los dioses de la fertilidad por la paz venidera, fusionando la victoria, otorgada por Yahvé, con los rituales de las naciones que Dios les había ordenado destruir. Eliel se detuvo. Los ancianos que lo habían apoyado en la guerra se acercaron para darle la bienvenida, pero él no podía apartar la vista de aquella escena de apostasía. El dolor que sintió no fue de ira, sino de una desolación abrumadora. Una crisis de propósito lo inundó. Cada vida perdida en la batalla, cada oración desesperada en la víspera del combate, cada promesa de Dios cumplida, había sido en vano. La victoria militar no había sanado el alma de Israel, solo había abierto la puerta a una traición más profunda. Se preguntó si él era solo una pieza más en un ciclo sin fin y sin sentido. Sin decir una palabra, se apartó de las celebraciones. Ignoró las felicitaciones y las miradas confusas. Caminó directamente a su tienda, se desplomó sobre una estera y rodeó con sus manos los pocos rollos sagrados que poseía, la historia de su pueblo. En el silencio de su tienda, mientras fuera la fiesta idólatra continuaba, Eliel comenzó a buscar una respuesta, no en el cielo sino en el pasado. Su verdadera batalla acababa de empezar. Para entender la profundidad de la herida de Eliel, debemos entender al hombre. No nació en una tribu poderosa como Judá o Efraín. Provenía de Galaad, una región fronteriza, un lugar acostumbrado a la amenaza constante,
a vivir con la espada a un lado y el arado al otro. Su familia era humilde, no conocía los lujos de los príncipes, sino el trabajo duro de los pastores y agricultores. Esta perspectiva de siervo, no de gobernante, fue precisamente lo que hizo que su fe fuera genuina. Vivía en una era sin rey, un tiempo oscuro descrito en los anales de Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, como leemos en el libro de los jueces. Era una tierra sin ancla moral, donde el ciclo de la traición y el rescate se había convertido en el ritmo normal de la vida. En su juventud, Eliel había sido testigo de la opresión amonita. Había visto a su pueblo humillado, pagando tributos injustos, viviendo con miedo. Él no buscó el poder, fue el poder, o más bien, la necesidad desesperada de liderazgo, lo que lo encontró a él. Los ancianos, cansados de la debilidad y la corrupción, vieron en Eliel una sabiduría y una conexión con Dios que eran raras en aquellos días. Antes de aceptar el llamado, en la soledad de la noche, Eliel tuvo un sueño. Vio una vasija de barro, rota en 1000 pedazos, pero entonces unas manos invisibles comenzaron a juntar los fragmentos, restaurándola no a su forma original, sino a una nueva, más fuerte. Lo interpretó como una promesa. Dios usaría su debilidad para restaurar a un Israel roto. Esta promesa, esta imagen de la vasija restaurada, lo sostuvo cuando dejó su vida pacífica, cuando besó a su esposa Tamar y a sus 2 hijos para marchar a la guerra. Tamar, una mujer perspicaz, siempre entendió que la carga de su esposo no era militar, sino espiritual. Ella veía más allá del héroe de guerra al hombre que luchaba en oración por el alma de su gente. Eliel no solo llevaba las cicatrices de la batalla en su piel, llevaba el peso de aquella visión en su espíritu. Era su ancla, su certeza en medio del caos. Pero ahora, en la soledad de su tienda, mientras fuera el pueblo celebraba su propia ruina, aquella visión de la vasija rota lo atormentaba. Ya no era una promesa, sino una pregunta insoportable. ¿Era una promesa de restauración o una profecía de un ciclo eterno de ruptura? Quizás Israel estaba destinado a romperse una y otra vez, y él solo era el instrumento temporal para juntar los pedazos antes de la siguiente caída. Lo que vendría a continuación parecía negar todas las promesas que una vez había atesorado. La crisis de Eliel no fue un solo momento de desilusión, fue un lento desmoronamiento, un abandono en 3 actos. Primero, intentó hablar con el pueblo. Con la paciencia de un pastor, caminó por las plazas de Mizpa. Les recordó las historias de Abraham, de Moisés, del pacto en Midian, el Sinaí. Pero sus palabras, que antes encendían el coraje para la batalla, ahora caían en oídos sordos. Lo veían como el líder del pasado, el hombre de la guerra. Ahora querían prosperidad, la que los cultos paganos prometían de forma inmediata y sin las exigencias morales de Yahvé. Su mensaje fue ignorado, ahogado por el ruido de los mercaderes y la promesa de una cosecha abundante. Luego se dirigió a los ancianos, los mismos hombres que lo habían nombrado. En el silencio de la tienda del consejo, les suplicó que no hicieran alianzas con pueblos idólatras, que no contaminaran la herencia de Israel. Pero ellos respondieron con el lenguaje frío del pragmatismo. La paz requiere sacrificios, Eliel, decían. Los tratados comerciales con Tiro y Sidón nos darán estabilidad. Consideraban su fe inquebrantable como un idealismo poco práctico, una reliquia de tiempos de guerra que no servía en tiempos de paz. Se sintió traicionado por aquellos en quienes había confiado, viendo cómo cambiaban el favor de Dios por la seguridad de los hombres. Finalmente, en su desesperación, Eliel se volvió a Dios. Ayunó, oró, clamó en la soledad de las colinas, buscando una señal, una palabra, la confirmación de su propósito. Pero el cielo permaneció en silencio, un silencio de bronce, pesado, impenetrable. La ausencia de la voz de Dios era más aterradora que el grito de guerra de cualquier ejército. La visión de la vasija rota ahora lo atormentaba día y noche. ¿Y si su interpretación había sido errónea? ¿Y si la vasija estaba destinada a romperse una y otra vez para siempre en un ciclo de castigo sin fin? La duda, como un veneno, comenzó a corroer los cimientos de su fe. El punto de quiebre, el momento en que su espíritu casi se astilló por completo, llegó durante la fiesta de la cosecha. En medio de la plaza,
Un sacerdote de Baal, envalentonado por el apoyo popular, lo desafió públicamente. Con una sonrisa burlona, le preguntó en voz alta para que todos oyeran: ¿Dónde está tu Dios ahora que la tierra nos da fruto, juez? Quizás tu Dios es bueno para la guerra, pero Baal es el Dios de la paz y la abundancia. Eliel miró a la multitud, esperando que alguien lo defendiera, que alguien defendiera el honor de Yahvé, pero solo encontró miradas evasivas, rostros que se volvían hacia otro lado, el silencio cómplice de un pueblo que ya había elegido. En ese instante, se sintió completamente solo, un profeta sin pueblo, un libertador de una nación que no deseaba ser libre, abandonado por todos y aparentemente abandonado por Dios. Si esta historia de soledad y silencio te ayuda a entender la Biblia con profundidad, apoya este estudio con tu inscripción. A veces, la revelación más grande espera justo al otro lado del abandono más profundo. Humillado y con el alma vacía, Eliel se retiró, no a las colinas para orar, pues ya no le quedaban palabras. Se encerró en su tienda, en la oscuridad, mientras fuera la fiesta continuaba. ¿Qué le quedaba? Solo esos viejos rollos de papiro y piel guardados en un arcón de madera, y en ellos, en la tinta desvaída por el tiempo, en la historia de los que vinieron antes que él, estaba a punto de encontrar la respuesta más inesperada y transformadora de su vida. Noche tras noche, a la luz temblorosa de un candil de aceite, Eliel se sumergió en los registros de su pueblo. El ruido de la fiesta pagana fuera de su tienda se había convertido en un murmullo lejano, un recordatorio constante de la enfermedad que buscaba diagnosticar. Leía no como un erudito que busca conocimiento, sino como un hombre desesperado que busca un patrón en el caos, un sentido en el sufrimiento. Desenrolló con cuidado el rollo que contaba la historia de Otoniel, el primer juez, y la paz que trajo. Leyó sobre Débora y Barak, sobre la victoria milagrosa en el monte Tabor. Pasó sus dedos por las palabras que describían a Gedeón, el hombre que derribó el altar de Baal y derrotó a los madianitas con solo 300 hombres. Estudió la vida de Jefté, su propio paisano de Galaad, un hombre marcado por el dolor y por un voto terrible. Al principio, solo veía historias separadas, victorias y fracasos de hombres falibles, pero a medida que las noches pasaban y el aceite del candil se consumía, comenzó a ver un hilo invisible que las conectaba a todas, un diseño que se repetía con una precisión tan perfecta que le heló la sangre. Y entonces lo vio. La revelación no llegó como una voz del cielo, ni como la visita de un ángel en la noche. No hubo un trueno ni un terremoto. Fue un entendimiento profundo, doloroso y lúcido que surgió del estudio de la propia historia de Israel, como si la misma tinta de los pergaminos le hablara directamente al alma. Como un cartógrafo que traza un mapa sobre un terreno desconocido, Eliel trazó el ciclo en su mente, un patrón que se repetía con una precisión devastadora. Primero, venía la paz y la prosperidad, a menudo después de una gran liberación, y con la comodidad llegaba el olvido. Israel se olvidaba de Dios, de su pacto, de sus mandamientos, y comenzaba a adorar a los ídolos de las naciones vecinas, buscando en la madera y la piedra la seguridad que solo Yahvé podía dar. Este era el primer paso, el pecado. Inevitablemente a esta traición le seguía la opresión. Dios, en su justicia, retiraba su mano protectora y permitía que un enemigo, ya fueran los moabitas, los cananeos o los amonitas, los subyugara. El pueblo perdía su libertad, sus cosechas y su dignidad. Este era el segundo paso, la opresión. En su miseria, cuando el yugo del enemigo se hacía insoportable, cuando ya no podían más, el pueblo se acordaba de Dios. Clamaban a Él pidiendo ayuda, no siempre con un arrepentimiento sincero, sino con la desesperación del que sufre. Este era el tercer paso, el clamor. Y Dios, en su infinita e incomprensible misericordia, siempre escuchaba. Levantaba a un libertador, un juez, como Otoniel, como Débora, como él mismo, y a través de ese juez les concedía la victoria y la liberación. Este era el cuarto paso, la liberación. Y tras la liberación venía de nuevo un período de paz, y el ciclo inexorablemente volvía a empezar. En ese instante, el silencio de Dios adquirió un nuevo significado. No era un silencio de abandono, sino de expectativa. Era el silencio de un padre que espera que su hijo aprenda la lección por sí mismo.
La revelación fue tan simple como devastadora. El verdadero enemigo de Israel no eran los amonitas, nunca lo habían sido, tampoco los filisteos o los madianitas. El verdadero enemigo estaba dentro, en el corazón infiel y olvidadizo de su propio pueblo. Dios no buscaba victorias militares, buscaba un pueblo fiel. El ciclo no se rompería con otra guerra, con otra estrategia brillante en el campo de batalla. Solo podía romperse con un arrepentimiento genuino que naciera de la comprensión de su propia historia. Su desesperación se transformó en un propósito sobrio y claro. Su misión ya no era levantar una espada, sino sostener un espejo frente a Israel. La paz que ahora buscaba no era la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios en medio de un pueblo que finalmente recordara quién era y a quién pertenecía. Y aquí, en la quietud de esa tienda, la historia de Eliel cruza los siglos y te habla a ti que me escuchas. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que cambie nuestras circunstancias, que derrote a nuestros enemigos externos, que nos libere de la opresión que sentimos? ¿Y cuántas veces quizás el cielo ha permanecido en silencio? No porque Dios no escuche, sino porque espera que miremos hacia adentro. La historia de Israel es un espejo para nuestra propia alma, mostrándonos los ciclos que repetimos. La verdadera oración, descubrió Eliel, no era para cambiar al enemigo, sino para que Dios cambiara el corazón de su pueblo. Pídele a Dios que te muestre los patrones de tu propia vida. Pide la valentía no solo para ser liberado, sino para permanecer libre en fidelidad, porque Eliel ahora sabía lo que debía hacer. Ya no lucharía contra ejércitos de hombres, sino contra el olvido de una nación, y su única arma sería la verdad de su propia historia. Eliel no convocó a los capitanes de su ejército, no afiló su espada ni preparó carros de guerra. Su siguiente movimiento no fue militar sino espiritual. Convocó a una asamblea solemne en Silo, el lugar donde el arca del pacto aún reposaba, el corazón espiritual de Israel, frente a los ancianos que lo habían llamado pragmático, frente a los representantes de las 12 tribus. Eliel no se levantó como un general victorioso, ni como un profeta acusador. Se levantó como un humilde narrador de historias. Desenrolló los viejos pergaminos. Con una voz quebrada por la emoción, pero firme en su propósito, comenzó a contar la historia, su propia historia, la historia de sus padres y abuelos. Les recordó la esclavitud en Egipto y la liberación poderosa. Les habló del pacto en el Sinaí y luego, con paciencia, les mostró el ciclo que había descubierto. La historia de Otoniel y la paz de 40 años, seguida por la traición. La historia de Gedeón y la paz de 40 años, seguida por la idolatría de su propio hijo. Por primera vez, Israel no escuchaba una reprimenda furiosa, sino el eco de su propio pasado. Eliel no los acusaba, les mostraba el espejo de las Escrituras, y en él vieron su propio rostro. El clímax de esta historia no fue una batalla, sino un sonido, el sonido del llanto, un clamor colectivo que brotó desde lo más profundo del corazón de la nación, al ver el patrón de su propia infidelidad, al comprender que ellos mismos eran los arquitectos de su propio sufrimiento, se quebrantaron. Eliel guió al pueblo en una oración de confesión. No pidieron ser liberados de un enemigo externo, sino del ciclo de su propia traición. La justicia de Dios, en ese día, fue silenciosa e interna. No hubo fuego del cielo, no hubo una plaga sobre sus enemigos. La justicia divina fue la ruptura del patrón. Con un entendimiento nuevo y una vergüenza sanadora, los propios israelitas, voluntariamente, regresaron a sus ciudades y derribaron los altares a Baal y los postes de Astarte. La paz que siguió fue diferente a todas las anteriores. No era la paz del agotamiento tras la guerra, sino una paz vigilante, consciente, basada en el recuerdo y el compromiso. Y Eliel, el juez, fue finalmente honrado, no como el caudillo que derrotó a los amonitas, sino como el sabio que les enseñó a mirar hacia adentro. La vasija rota de su sueño fue restaurada, no por la mano de un solo hombre, sino por las manos de todo un pueblo que aprendió que la verdadera victoria es recordar a Dios en tiempos de paz. El silencio de Dios no era abandono, era una invitación a escuchar su voz en el lugar donde siempre había estado. En la historia de su fidelidad,
y en la advertencia de sus propias escrituras. Quizás en tu vida también existan ciclos que se repiten, ciclos de fracaso, de relaciones rotas, de promesas incumplidas. La historia de Eliel nos enseña que la respuesta no siempre está en clamar más fuerte, sino en escuchar con más atención la historia que Dios ya ha escrito y en tener el valor de ver nuestro propio reflejo en ella. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de luchar contra los enemigos de fuera y empezamos a confrontar, con la ayuda de Dios, al enemigo que llevamos dentro. Busca con fe los patrones que te aprisionan. Persevera en la escucha, pues la voz de Dios a menudo susurra en las páginas de tu propia historia. Y busca la verdadera libertad, que no es la ausencia de enemigos, sino la presencia de Dios en un corazón fiel. Si esta palabra ha edificado tu vida, compártela e inscríbete para que sigamos caminando juntos en este viaje de fe.